El Centro de Estudios Psicocientíficos presenta Los ovnis, una realidad. Le habla Darbo, y antes de iniciar este tema, quiero aclarar que soy consciente que la temática ovnis ha sido objeto en reiteradas ocasiones de falsos booms publicitarios y de constantes fraudes cara a la opinión pública. El público ha sido engañado vilmente en repetidas ocasiones con fotos trucadas y declaraciones falseadas. Pero por encima de estos casos, hay otros hechos auténticamente inquietantes que constituyen un enigma de los ovnis y parecen indicarnos que los ovnis son una auténtica realidad. La problemática ovnis surgió ya durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, en la cual los pilotos de aviación de ambos bandos pudieron observar en repetidas ocasiones unos extraños fenómenos luminosos que parecían vigilar e incluso perseguir a nuestros aviones por nuestro cielo. Los aviadores declararon que eran como bolas de fuego, que no tenían más de 50 centímetros de diámetro, de naturaleza inmaterial, y que eran movibles y dirigidas con inteligencia, pues efectuaban cualquier tipo de maniobra a la perfección. Si bien al principio ambas partes beligerantes pensaron que estas misteriosas bolas de fuego podían ser armas secretas del enemigo, finalmente se acabó por reconocer que se trataba de unos objetos no identificados, y la prensa norteamericana se ocupó de ellos a partir del 1 de enero de 1945. Llegó un día en que las misteriosas bolas de fuego fueron bautizadas, y ello ocurrió el día 24 de junio de 1947, martes, y a las 2 de la tarde. El hombre que los bautizó fue un prestigioso hombre de negocios norteamericano llamado Kenneth Arnold, que se encontraba volando a 2.800 metros de altitud entre Chehalis y Yakima, en el estado de Washington, cuando inesperadamente, hacia el norte de Mount Rainier, vio una hilera de 9 objetos brillantes de tipo metálico. Tenían forma discoidal y se movían acompasadamente y sincrónicamente todos a la vez. Kenneth Arnold, que estaba volando con su avioneta, calculó que estos discos tendrían las dimensiones aproximadas de un cuatrimotor de tipo C-54, que se desplazaban hacia la increíble velocidad de 2.000 kilómetros por hora, y que parecían ser como dos platos unidos por su parte cóncava, que además volaban. Por eso Kenneth Arnold los bautizó con el nombre de los platillos volantes. Después de bautizados, se produjo la primera persecución de la historia por parte de los seres humanos y también la primera víctima. Ello ocurrió
al mediodía del 7 de enero de 1948, cuando un objeto luminoso y redondo apareció en el cielo de Madisonville, en Kentucky, Estados Unidos. El misterioso objeto de más de 70 metros de diámetro fue visto por cientos y después por miles de personas residentes en aquel estado y cundió la alarma, por lo que la policía avisó a Fort Knox a la 1:30 y unos minutos después, a la 1:45, el misterioso objeto volante se cernió sobre la base aérea de Goodman, cerca de Fort Knox. A la vez, este objeto volante cambiaba constantemente de color, del rojo al blanco y así sucesivamente. El comandante de la base aérea, coronel Hicks, ordenó a través de la radio que 3 aviones cazas a reacción F-51 que se encontraban volando cerca de la base identificaran inmediatamente al objeto volante no identificado. Al mando de la escuadrilla F-51 iba el héroe de la guerra, capitán Thomas Mantell, quien, a las 2:45, dijo a través de la radio: He visto el objeto. Lo tengo sobre mi cabeza. Trataré de aproximarme a él para verlo bien. Ahora lo tengo enfrente. Parece metálico. Es de un tamaño tremendo. Ahora se eleva y va tan rápido como yo. Voy a subir hasta 6.000 metros. Si no puedo alcanzarlo, abandonaré la persecución. Cuando Thomas Mantell dijo que el objeto volante no identificado iba tan rápido como él, quería decir que se desplazaba a 580 kilómetros por hora. Los 2 cazas que acompañaron a Mantell ascendieron hasta los 6.000 metros de altura, y el objeto no identificado seguía por encima de ellos. Pero como no llevaban mascarillas de oxígeno, no pudieron alcanzar mayor altura, y desistieron de la persecución. Aunque no obstante, el capitán Mantell siguió ascendiendo, mientras por la radio comunicaba que lo estaba persiguiendo de cerca, muy de cerca. Pero cuando ya había rebasado los 6.000 metros, los mensajes cesaron súbitamente. Desde la torre de control lo llamaron insistentemente, pero ya no respondió más. Al atardecer de aquel mismo día, hallaron el cadáver del capitán Thomas Mantell junto a los restos de su avión a 145 kilómetros de la base. Pero algo enigmático había allí, porque el avión no presentaba muestras de incendio. ¿Qué había pasado? Los testigos presenciales declararon que el avión explotó en el aire y se desintegró en el cielo. Posteriormente al misterioso accidente del capitán Mantell, se produjo otra persecución entre un teniente de aviación del ejército norteamericano y una misteriosa luz inteligente. Ello ocurrió la noche del 1 de octubre de 1948 a las 9 de la noche, cuando el teniente George Gorman ya se disponía a tomar tierra en el aeropuerto Fargo con su F-51. La torre de control le autorizó tomar tierra, cuando de repente vio una misteriosa luz a 1.000 metros de distancia de él. Habló de nuevo con la torre y le dijeron que aquella misteriosa luz no estaba identificada, y automáticamente emprendió una persecución, consiguiendo acercándose lo suficiente como para distinguir que se trataba de una luz extrañamente blanca y difuminada, con 20 centímetros de diámetro. El F-51 del teniente Gorman persiguió la misteriosa luz, quien esquivaba y maniobraba inteligentemente. La persiguió hasta la altura de 4.200 metros, altura esta en la que la luz no identificada giró bruscamente hacia el noroeste y desapareció a una increíble velocidad. Desde la torre de control y desde otro avión, varios testigos pudieron observar la asombrosa persecución de un objeto ininteligente no identificado. El fenómeno ovni en España empezó de una forma muy ibérica, con investigaciones aisladas hasta el año 1958, en que 4 investigadores decidieron fundar el CEI, Centro de Estudios Interplanetarios.
Estos 4 investigadores ufológicos fueron Eduardo Huelta, Marius Lleget, Antonio Rivera y el abogado Antonio Pellegrí, que fue precisamente quien redactó los estatutos del CEI. Pero el verdadero padre de las investigaciones ufológicas en España fue Eduardo Huelta, quien reunió una extraordinaria cantidad de datos ufológicos y fue el segundo investigador mundial que trazó gráficos de frecuencia en que situaban las oleadas de objetos volantes no identificados sobre el planeta Tierra, coincidiendo siempre con las oposiciones del planeta Marte. Y su trabajo fue reconocido mundialmente por los ufólogos internacionales. Una de las principales tareas del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona fue recopilar informaciones sobre ovnis y difundirlos a través de unos boletines especializados, del cual se publicaron varios números, y con todo ello se formó el primer gran archivo de observaciones y avistamientos de objetos volantes no identificados en España. Posteriormente, los centros ufológicos se extendieron progresivamente por toda la piel de toro de la península ibérica, siendo uno de los más importantes el CEONI de Valencia, el CIOBE de Santander, el CEADI de San Sebastián, el grupo Charles Fort de Valladolid y una serie de centros más, todos con el mismo común denominador: la investigación de los objetos volantes no identificados. La primera observación de un ovni en España data de comienzos del siglo XX y tuvo lugar en Madrid. Posteriormente se produjo un caso de aterrizaje de un ovni durante la Guerra Civil Española y ocurrió en el frente de Guadalajara, siendo observado por varios testigos de crédito. Uno de ellos era un capitán de las fuerzas republicanas. En este caso, el ovni tenía una forma de seta, con un tallo que subía y bajaba. Otros casos muy similares a este se produjeron en Alemania y fue visto por el comandante de la Wehrmacht, Oskar Lein, y otro similar en Italia, lo que nos indica la veracidad de la existencia de un objeto volante no identificado en forma de seta. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, los ovnis pasaron más o menos asiduamente sobre España y sobre todos los países de nuestro planeta Tierra. Los encuentros con naves u objetos volantes no identificados más dignos de crédito, naturalmente, son los que han tenido lugar entre los profesionales de nuestra aviación, por sus más elevados conocimientos aéreos e incluso más perfectos reflejos de observación ante estos hechos extraordinarios. Encuentros de este tipo han habido varios en todo el mundo, y en España, naturalmente, también se han producido. La noche del 15 de marzo de 1968, un avión Fokker de la compañía Spantax, en vuelo regular de ida y vuelta de Las Palmas de Gran Canaria y Villacisneros, España, un misterioso y extraño objeto volante no identificado, que desprendía de sí una intensa luz destellante, se colocó delante mismo del avión Fokker en todo su trayecto, persiguiéndolo tanto en la ida como en la vuelta, al extremo que al estar cerca de la llegada al aeropuerto de Las Palmas, el objeto volante no identificado se acercó y colocó tan junto al avión que se temió la producción de un gravísimo accidente aéreo, que causó auténtico terror a todas cuantas personas se encontraban viajando en aquel avión, y también les causó un fuerte ataque de nervios que incluso tuvieron que asistir a la propia azafata del avión. También la Compañía Iberia de España tuvo su propia experiencia en encuentros con objetos volantes no identificados. No creemos que sea la única, pero sí la más conocida. El hecho ocurrió la noche del 25 de febrero de 1969, cuando volaba un avión Caravelle en el vuelo IB 435 de Palma de Mallorca a Madrid.
Eran las 9:30 de la noche. Hacía solamente unos 20 minutos que habían despegado del aeropuerto de Son San Juan, en Mallorca, cuando el comandante don Jaime Ordovás Artieda, con más de 9.000 horas de vuelo, y el segundo piloto, señor Carvajal, se encontraron inesperadamente con un objeto triangular, visible y luminoso, ante ellos mismos. Iba delante del aparato, a unos 9.000 metros de altitud. Se movía lentamente a la velocidad del avión, a unos 8.000 kilómetros por hora, y constantemente estaba cambiando de color, del rojo intenso al blanco puro. Cronometrado el tiempo, se comprobó que esta operación de metamorfosis de color tardaba en producirse exactamente 10 segundos. El copiloto le hizo señales al objeto no identificado y éste no respondió. Transcurridos 20 minutos, el objeto volante no identificado se alejó, empequeñeció y desapareció. Lo más interesante de este hecho son las manifestaciones que posteriormente efectuó el comandante del avión, don Jaime Ordovás. No sé lo que era el extraño objeto, sino lo que no era. Ni un avión, ni un globo sonda, ni un aerolito. Primero el objeto se alejó sin desaparecer hasta acercarse a un punto luminoso. Luego, de nuevo, se acercó hasta la posición anterior y descendió aparentemente hasta el suelo, subiendo de nuevo a una velocidad vertiginosa, pues en cosa de 3 segundos bajó y volvió a subir 9.000 metros. Permaneció en nuestra altura unos 8 o 9 minutos más, alejándose después lentamente y empequeñeciéndose hasta desaparecer por completo. Entonces el Carabel volaba ya sobre Castellón de la Plana. En total la observación duró unos 20 minutos. Realmente interesantes las manifestaciones del comandante Jaime Ordovás. Pero lo más significativo es lo que contestó a una entrevista pública en el ABC de Madrid, el 12 de marzo de 1969, en la que se le decía: durante sus más de 9.000 horas de vuelo, ¿ha tenido usted alguna otra visión similar? Nunca. Es la primera vez que me ocurre. Sin embargo, sé que entre pilotos de Iberia se han dado casos más claros que el mío. ¿Quiere esta respuesta dar a entender que también nuestros pilotos han tenido encuentros con ovnis y que por alguna razón mantienen un evidente hermetismo profesional? Si es así, ¿qué motivos les impulsará a ello? En España, además de los aviadores, también han tenido encuentros con objetos volantes no identificados, gente normal, gente humilde y gente incluso que no cree en los ovnis. Tenemos, por ejemplo, entre los casos más relevantes, pues todos no cabrían en esta grabación, lo ocurrido a las 8 de la tarde del 14 de mayo de 1967, que sobre Barcelona apareció un objeto volante no identificado y luminoso de forma triangular que estaba inmóvil sobre la ciudad condal, que fue fotografiado, pero lo más intrigante de este caso es que en el mismo día y a la misma hora, el mismo objeto volante no identificado también fue visto simultáneamente en varias ciudades españolas. En la investigación de este ovni intervino el prestigioso ufólogo don Antonio Rivera, quien trazó una ortotenia sobre el mapa de España y descubrió que este ovni, o quizás otros más, se encontraban el 14 de mayo de 1967 en una línea imaginaria que va de Cebollera a Barcelona, formando un ángulo recto perfecto de 90 grados, con otra línea recta que iba desde la sierra de Alcubierre, en la provincia de Tarragona, hasta Candanchú, Huesca. Este ovni, que en principio estuvo inmóvil, en un momento dado salió disparado a una velocidad de 3 veces superior a la que nosotros conocemos. Con una investigación meteorológica se supo que el ovni había desaparecido en una dirección contraria al viento a una altura de unos 7.500 metros. Al día siguiente, día 15 de mayo de 1967, el ovni volvió a aparecer a las 10:30 de la mañana. Se le estuvo observando por telescopio, pero fue muy difícil examinarlo bien por su elevada movilidad y velocidad. Un tiempo después, don Antonio Rivera recibió una carta de un capitán de aviación que estaba fechada en Figueras, el 20 de julio de 1968, en la que, reproduciéndola parcialmente, textualmente decía: Escuadrón de alerta y control número 4, comunicaciones y electrónica oficiales.
Le diré que el ovni del 14 de mayo sobre Barcelona fue visto y comprobado sobre las pantallas de radar en este escuadrón de Montepani y confirmado por un avión norteamericano que pasaba por allí en vuelo hacia Alemania. De todos modos, una pareja de sabres F-86 que despegaron de Zaragoza en vuelo hacia el ovni no lo localizaron. Pero el día 15 por la mañana apareció otro entre Reus y Tarragona a una altura de 7.500 metros que originó el despegue de otros dos F-86 de Zaragoza, pues fueron dos estaciones de radar las que lo localizaron, la de Rosas y la de Calatayud. Al aproximarse la pareja en línea de vuelo y a la misma altura, el ovni se desplazó hacia arriba verticalmente hasta unos 15.000 metros aproximadamente, techo no alcanzable por los F-86. Se dio entonces orden de que saliera una pareja de F-104 de Torrejón, y volvió a ocurrir lo mismo. Al aproximarse los reactores al ovni, volvió a subir esta vez a más de 22.000 metros, techo inalcanzable sin cabina especial. Hablando con los pilotos cuando tomaron tierra, declararon que el ovni tenía forma de seta y brillo metálico. Consultado un destacamento francés, al mando de un capitán, confirmó que no había lanzado en este día ningún globo sonda ni cosa parecida. Este impresionante documento creo que revela una vez más la realidad de los objetos volantes no identificados. El suceso más importante acaecido en España en cuanto a la aparición de un objeto volante no identificado es el famoso caso que se le ha dado en llamar el caso perfecto, y que fue ampliamente investigado por los ufólogos Antonio Rivera y Rafael Farriols. Este famoso caso estuvo precedido un año y medio antes por otro y que seguramente guarda una estrecha relación el uno con el otro. La historia ocurrió así. El 6 de febrero de 1966, un objeto volante no identificado, de grandes dimensiones y de forma circular de platillo volante, aterrizó en un barrio de Madrid, en Aluche. Este aterrizaje fue nocturno y breve, entre las 8 y las 9 de la noche, pero estuvo entre nosotros lo suficiente como para que un pequeño destacamento de soldados que se encontraba de servicio en un emplazamiento militar cercano lo vieran y lo comentaran posteriormente en el bar Palencia, propiedad de don Mariano de las Heras. Pero los soldados no fueron los únicos testigos presenciales, pues hubieron otros dos, uno de ellos, don José Luis Jordán, quien circulaba con su automóvil por la carretera que va de Casilda de Bustos a Madrid, y según estos testigos, el ovni era de color blanco y fue virando al amarillo hasta que finalmente se convirtió en anaranjado. Se dirigió hacia una zona próxima al aeroclub cercano y allí aterrizó. Según el señor Jordán, el ovni debía de tener un diámetro de 10 a 12 metros y era extremadamente luminoso. Emitía un sonido uniforme y apagado similar a las vibraciones de las turbinas de energía eléctrica. El ovni tenía unas patas que le sostenían en el suelo y cuando despegó pudo darse cuenta que en su vientre o parte inferior tenía una tubera o salida de gases y una especie de dibujo. Otro testigo de la aparición de este ovni fue don Vicente Ortuño, que en aquellos momentos se encontraba mirando por la ventana de su casa, situada en el 6º piso de la avenida Rafael Pinat número 12, que vio perfectamente bien la aparición del objeto volante no identificado, el descenso a tierra y el posterior despegue del ovni. En el Aeroclub y Aeropuerto de Madrid aseguraron que allí no estaban probando ningún nuevo prototipo de avión o ningún artefacto volador. Al día siguiente, don Mariano de las Heras, el dueño del bar Palencia, siguiendo los comentarios de los soldados, se desplazó al lugar en que estos dijeron que el ovni había aterrizado y junto con varios vecinos del barrio se desplazaron a las inmediaciones de la finca El Rejal. Al llegar allí, el grupo de personas descubrieron sorprendidas las huellas de 3 patas que se habían hundido 10 centímetros en el suelo y una medida de 30 por 15 centímetros. Las 3 patas formaban el vértice de un triángulo equilátero perfecto. En el mismo centro de las huellas hundidas había una marca que era una cruz en forma de aspa, como una X, y en la parte interior del terreno, que había entre las huellas de las 3 patas, el suelo se encontraba chamuscado y la hierba carbonizada.
Un periodista del diario Informaciones de Madrid, don Antonio San Antonio, tomó varias fotografías de las huellas y las publicó ampliamente en su periódico. A este hecho que he narrado sucedieron estos otros exactamente un año y medio después y que constituyeron el caso perfecto. Era el atardecer del 1 de junio de 1967 en San José de Valderas, que es una colonia o barrio moderno de Madrid. Aquel atardecer eran bastantes las personas que se encontraban en el campo tomando el fresco y todas de repente pudieron ver perfectamente bien cómo un objeto volante no identificado apareció en el cielo. En el momento de aparecer, estaba bamboleándose por encima de las copas de los árboles, de unas dimensiones entre 12 o 13 metros, y permaneció en el aire unos 12 minutos, transcurridos los cuales el ovni se alejó en dirección hacia la carretera de Extremadura. Pero antes de alejarse el objeto volante no identificado, docenas de personas tuvieron oportunidad de verlo y contemplarlo. Todas coincidieron que en su panza, o vientre, o parte inferior, había una gran figura en forma de H, con otra raya en medio, es decir, 3 líneas verticales y paralelas unas de otras, y otra línea horizontal que las cruzaba por la parte central. También fueron testigos ocasionales las niñas del colegio San José de Valderas, y también las monjas, puesto que en aquella hora se encontraban jugando todas en el patio y la visión del ovni ocasionó que posteriormente, durante toda una semana, no pudieran dar clases por la innegable excitación de las chiquillas. Entre la gran cantidad de personas que pudieron ver al objeto volante no identificado, algunos de ellos tenían cámara fotográfica, y al menos 2 de estas personas la utilizaron positivamente. Una de las personas era un joven que se encontraba fotografiando a su novia, tendida en el suelo, cuando apareció el ovni de repente y no tuvo más que levantar la cámara al cielo y apretar el disparador, y obtuvo así, por lo menos, 5 fotografías seguidas del objeto volante no identificado. Fotos que entregó a la mañana siguiente al periodista don Antonio San Antonio del diario Informaciones de Madrid, aunque se sospecha que existan más negativos que estos 5 publicados. A 6 metros de este joven fotógrafo se encontraba un señor mayor con su esposa e hija, que al ver al ovni y que el joven estaba sacando fotos, hizo exactamente lo mismo. Cogió su cámara y por su nerviosismo se olvidó de quitar el tapón en las 2 primeras fotos, que quedaron negras. Pero no obstante, tuvo suficiente tiempo como para sacar 7 fotos más buenas. Posteriormente, 2 copias de 2 fotos las mandó al escritor ufológico don Marius Lleget, como demostración gráfica de lo acontecido aquella tarde en San José de Valderas. El objeto volante no identificado quedó paralizado momentáneamente sobre los testigos e inmediatamente efectuó una rapidísima y vertiginosa ascensión hacia el cielo, y el ovni, que desprendía un color anaranjado uniforme en toda su periferia, fue haciéndose más pequeño en el cielo hasta que por fin desapareció dirigiéndose hacia la carretera de Extremadura. En su vuelo por los alrededores de Madrid, el objeto volante no identificado fue visto por más testigos. Uno de ellos, el ingeniero, que dijo que el objeto tenía un color amarillo, tirando a naranja. El objeto volante aterrizó unos instantes cerca del barrio de Santa Mónica, a unos 4 kilómetros de San José de Valderas, de un restaurante llamado La Ponderosa, cuyo propietario era don Antonio Muñoz. Establecimiento este que se vio rápidamente visitado por personas altamente excitadas que aseguraban haber visto un ovni que tenía patas, que desprendía fuego, etc. Un señor le dijo al propietario que él había visto descender al ovni. Luego 2 muchachas aparecieron llorando y abrazadas, presas de la excitación y nerviosismo, que aseguraron que un ovni había aterrizado en un descampado muy cerca de ellas, donde se encontraban ellas con sus respectivas parejas. Inmediatamente entró en el bar otro señor ya mayor y una señora, diciendo exactamente lo mismo, y posteriormente algunas personas más.
Por todo ello, al día siguiente, don Antonio Muñoz mandó a su cuñado al lugar del aterrizaje del ovni, y una vez allí, encontraron las mismas huellas de 3 patas en forma de triángulo equilátero que las encontradas 1 año y medio antes en Aluche, y también en el suelo y con la hierba central chamuscada. Posteriormente, el ufólogo don Rafael Farriols y el arquitecto Antonio Llobet se desplazaron a la zona y efectuaron un estudio topográfico del terreno y levantaron un plano en planta y alzada y trasladaron por orden correlativo, una por una, todas las fotografías obtenidas en el lugar, confirmándose totalmente la presencia real de un objeto volante no identificado sobre aquella zona el atardecer del 1 de junio de 1967. También, en el lugar del aterrizaje del ovni, se encontraron unos misteriosos tubos metálicos de menos de 15 centímetros de longitud que se supone procedían del aparato. A los pocos días, un tal Henry Dagusset escribió una carta a los vecinos del lugar rogándoles que por tener un interés puramente científico por estos misteriosos tubitos metálicos, ofrecía 18.000 pesetas por cada uno de los tubitos que le suministraran. Podían remitírselo a un apartado de correos de Madrid hasta el día 15 de junio de 1967. Un chico del barrio encontró uno de estos tubos y lo abrió con unas tenazas. Al abrirlo encontró en su interior un extraño líquido que se volatilizó rápidamente. También encontró en su interior 2 tiritas verdes de plástico que tenían grabadas un emblema en seco, que era el mismo de la H con 3 palos y que tenía el objeto volante no identificado en su vientre o parte inferior. Este tubo el chico lo vendió a don Antonio Pardo, uno de los fotógrafos ocasionales del ovni, quien tomó un fragmento de la tirita y se lo entregó a Marius Yeget. Este se lo pasó a Rafael Farriols y este a don Antonio Rivera, para que finalmente fuera enviado para analizar al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, quien facilitó un detallado informe que decía así. La muestra metálica es níquel de un elevado grado de pureza y la tirilla fluoruro de polivinilo, un tipo de plástico no comercializado aún. Una vez consultada la bibliografía técnica, se supo que solamente la NASA lo utilizaba para revestimiento de los conos de satélites en tierra, a fin de protegerlos de las inclemencias atmosféricas por las extraordinarias cualidades que posee este plástico, que es prácticamente eterno e indestructible para cualquier agente corrosivo, según informaciones facilitadas por don Antonio Rivera. Este y otros datos hacen que este sea realmente un caso desconcertante para los investigadores. Hubo apariciones de un objeto volante no identificado ante grupos de testigos de todas las edades, sexo y condiciones sociales y mentalidades. Hubo también varias pruebas fotográficas obtenidas desde diversos y distintos ángulos. Hubo aterrizaje, hubo huellas, hubo marcas sobre el terreno y finalmente hasta hubo pruebas físicas hechas con materiales raramente conocidos en nuestro planeta Tierra. Todo esto es lo que hizo que este caso fuera llamado el caso perfecto. Los hechos ocurridos en el caso perfecto presentan un vínculo indisoluble con el tema Humo, que se supone que son unos seres extraterrestres que nos visitan y están en la Tierra y proceden de un planeta llamado Humo, que gira en torno a una estrella llamada Yuma, y esta estrella se encuentra a 14,6 años luz de la Tierra, que corresponde en nuestros catálogos estelares a la estrella que nuestros astrónomos conocen por el nombre de Wolf 424. Realmente, esta estrella existe y es una estrella enana que emite muy poca radiación, tiene una temperatura superficial de 2500 grados, lo cual es insuficiente para mantener la vida a su alrededor. Pero es posible que entre esta estrella y nosotros se encuentre interpuesta una nube de polvo interestelar que absorba gran parte de esta radiación
y haga que nuestros instrumentos astronómicos capten una radiación mucho menor de la que tiene en realidad. De momento, es un enigma. Los seres de humo llegaron por primera vez a España en 1954 y en Albacete alquilaron un caserón que pertenecía a doña Margarita Ruiz de Liori, una señora de la aristocracia española que les alquiló la mansión convencidos de que se trataba de 2 médicos daneses. Estos misteriosos médicos se dedicaron a efectuar experimentos de vivisección de animales. En esta casa habían muchos animales. Posteriormente, la hija de esta señora falleció en circunstancias todavía no muy aclaradas. Fue transportada a Madrid y los 2 médicos daneses le acompañaron y misteriosamente desapareció una mano y los globos oculares del cadáver. Esto levantó un gran revuelo. Fue llevado a los tribunales. Hubo un proceso muy sonado y estos supuestos médicos daneses se esfumaron misteriosamente, después de haber permanecido más de un año efectuando sus experimentos con animales de nuestro planeta Tierra. El tema humo empezó alrededor de 1965, cuando un joven ciudadano de Madrid, profesor mercantil, puso un anuncio en el periódico ABC en la sección de ofertas, donde se anunciaba que hacía copias a máquina. Al anuncio contestaron unos supuestos médicos daneses que le visitaron y le contrataron para que escribiera unos determinados informes. Estos misteriosos personajes estuvieron dictándoles informes hasta que se dio cuenta que no eran tales médicos daneses. Entonces el joven intentó llevar a cabo una reunión con todas aquellas personas que recibían sus informes, pero los misteriosos médicos daneses abortaron la reunión y esta no se pudo efectuar. Los supuestos médicos daneses se identificaron como seres extraterrestres del planeta Humo, y a través de una serie de llamadas telefónicas entraron en contacto con personas de todas las condiciones sociales. Había entre ellas incluso un comisario de policía, un ingeniero civil, un comediógrafo, etc. Estos extraños comunicantes pedían a sus interlocutores que les hicieran preguntas de todo tipo, y después de haber estado dialogando durante un par de horas sobre los más difíciles y complejos temas, se quedaron asombrados al hablar con unos seres que contestaban como si fuesen una enciclopedia, por la precisión y concisión que ellos tenían. Se tenía la sensación de estar hablando con una computadora electrónica. Luego, invitaban al interlocutor terrícola a que pidiera un informe sobre cualquier tema que le interesara, y a los pocos días la persona recibía un informe magistralmente redactado y culturalmente perfecto. Los informes estaban redactados en un castellano químicamente puro, creando neologismos, manejando raíces griegas de una forma impresionante. Si bien la redacción de estos informes es perfecta, en ocasiones, a través de un estudio estilístico, se ha comprobado que habían intervenido en la confección del informe 2 o 3 seres diferentes, aunque seguían siendo realmente excepcionales por su forma de manejar el idioma castellano. La forma de hablar de estos seres humitas es metálica, con voz gangosa y mala pronunciación. El ufólogo don Rafael Farriols consiguió grabar parte de una conversación con uno de ellos, aplicando una ventosa al teléfono. Escúchenla a continuación. La voz metálica es la del extraterrestre. Sí, me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra No siguiente. formulen preguntas.
no formulen preguntas sus hermanos a sus hermanos. ¿Sí? reunidos Reunidos. en su domicilio a mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón, Sí. Señor, Sí, solicitan perdón. desconecto Sí. comunicación, Sí. Señor, Sí. desconecto. Sí. Según los propios humitas, entre ellos se comunican telepáticamente, pero no pueden hacerlo con nosotros, los seres humanos, porque nosotros pertenecemos a otra especie diferente y es imposible la transferencia telepática entre seres de distinta especie. Volviendo al caso perfecto que anteriormente mencionamos y su relación con el caso Ummo, este vínculo de unión estriba en que un grupo de unas 38 personas recibió una carta particular en la que se anunciaba la llegada de esta nave de San José de Valderas y 2 naves más en 3 puntos diferentes de la Tierra. En la carta se facilitaban las coordenadas que correspondían aproximadamente al lugar en donde esta nave no identificada se posó, entre la carretera de Boadilla del Monte y San José de Valderas. Hasta tal punto esto es cierto que varios miembros del grupo se dirigieron al lugar cargados de cámaras fotográficas para fotografiar a la nave en cuestión. Pasaron por el restaurante La Ponderosa con sus equipos en busca del ovni. Posteriormente, todo esto se comprobó, pero desgraciadamente se dirigieron hacia la carretera de Boadilla del Monte y se equivocaron, porque no fue allí donde se posó, sino en Santa Mónica y junto a la cerca del restaurante La Ponderosa. Según opinión del ufólogo don Antonio Rivera, este ovni descendió a la Tierra para recoger a un grupo de seres compuestos de 3, 4 o 5 personas que formaban un equipo y que ya había terminado su misión en la Tierra, y vinieron a recogerlos y a relevarlos de su misión. El ovni se posó unos instantes en Santa Mónica y allí alguien subió a bordo y antes de partir a alguien se le cayó o tiró los pequeños tubitos de níquel. Los seres que el ovni recogió acudieron a Madrid procedentes de Australia con un avión de la compañía BEA que hizo escala en Londres y de Londres los trajo a Madrid. El grupo de humitas se componía de 3, 4 o 5 seres. Entre este grupo habían algunos seres de condición femenina. Incluso al mando de este grupo se encontraba una mujer y pernoctaron en casa del mecanógrafo que mandaba los informes. Y también, gracias a él, se sabe toda esta información que hace aún mucho más claro este famoso caso que se ha dado en llamar un caso perfecto. Sobre los fenómenos ovni y la problemática extraterrestre, los más prestigiosos sabios y científicos del mundo se han permitido opinar. Y estas son sus opiniones. Profesor Hermann Hover, especialista en misiles y maestro de von Braun. Mi tesis es que los platillos voladores provienen de otros mundos exteriores a nuestro sistema solar. Pienso que ciertas inteligencias extraterrestres vigilan a la Tierra y nos han visitado con sus platillos desde hace miles de años. Werner von Braun, el padre del Saturno. No puedo creer que el Padre que creó la vida y el orden haya limitado a este planeta la vida de los organismos sensibles. Nuestro Sol es uno entre millones y millones de estrellas que componen nuestra galaxia. Nuestra galaxia, a su vez, es una entre miles de millones de galaxias que pueblan el universo.
Sería el colmo de la presunción pensar que somos los únicos seres vivientes en esta enorme inmensidad. Albert M. Schopp, ex encargado de prensa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y director adjunto del Servicio de Relaciones Públicas de la NASA. Desde hace mucho tiempo estoy convencido de que los platillos voladores son aparatos interplanetarios. Nosotros estamos vigilados por seres extraterrestres. El doctor Harrison Brown, del California Instituto de Tecnología. Existen por lo menos centenares y tal vez miles de planetas en nuestra galaxia que pueden albergar manifestaciones de vida. El doctor Carl F. von Weizsäcker, conocido astrofísico de la Universidad de Chicago. Billones y billones de estrellas pueden tener planetas que orbitan a su alrededor. Es posible que sobre aquellos planetas exista una vida vegetal semejante a la terrestre. Pierre Simon de Laplace. Según todas las apariencias, el hombre hecho para la temperatura terrestre no podría vivir en otros mundos. Pero, ¿no podrían acaso existir infinidad de organizaciones relativas respecto a las distintas temperaturas de los globos y de los universos? Si la sola diferencia de los elementos y los climas provoca tal variedad en las criaturas terrestres, ¿cuánto más se deberán apartar de las formas que conocemos las criaturas de los otros planetas y satélites? El doctor Herbert S. Williamson. Es necio y peligroso negar lo que millones de personas han visto y centenares han fotografiado. El profesor G. Albian, del Observatorio Astronómico de Cerro Galán. Existen pruebas científicas de que extraños objetos merodean alrededor de nuestro planeta. Es deplorable que los gobiernos hayan tendido un veto de secreto sobre esta cuestión. El doctor Mitrovan Zverov, astrónomo ruso. Algunos objetos desconocidos, cuya naturaleza se ignora, van y vienen alrededor de la Tierra. El doctor W. Riedel, especialista alemán en misiles. Estoy convencido de que los platillos voladores tienen una base fuera de este mundo. Albert Einstein. Los platillos voladores existen. El pueblo que los posee es un pueblo de seres humanos que partieron de la Tierra hace 20.000 años. El eminente psiquiatra Carl Jung. Los objetos volantes no identificados no constituyen un mero rumor. Una explicación psicológica tampoco sirve en estos casos, ya que los citados objetos han sido observados por numerosas personas a la vez. Todo indica que están dirigidos por pilotos de naturaleza humana y construidos por seres inteligentes superiores. El profesor Hermann Hover, en el Congreso Mundial sobre Platillos Volantes en Alemania. Los platos volantes sí proceden de otros planetas. El científico norteamericano B. M. Oliver. La tecnología actual está en condiciones de efectuar una investigación muy amplia y exacta de las señales extraterrestres. La pregunta que se plantea, sin embargo, es si vale la pena gastar miles de millones de dólares, 1.000 millones de dólares equivalen a 66.000 millones de pesetas aproximadamente, para intentar una investigación semejante. También es muy probable que muchas de aquellas civilizaciones hayan establecido contactos estelares entre sí. Admitiendo que esto sea cierto, se puede entonces pensar que las civilizaciones se hayan comunicado y que, por lo tanto, existan también señales fijas con la finalidad de ayudar a las razas jóvenes como la nuestra, para entrar en contacto y pasar a formar parte de la comunidad galáctica. Teilhard de Chardin. En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene probabilidades de ser verdadero. Creo, señores, que a estas alturas del siglo XX, aunque no sepamos de dónde son ni quién los conduce, podemos afirmar categóricamente que los ovnis son una realidad.